Bienvenidos, queridos hermanos. Mi nombre es Orlando Muñiz y soy laico de la Iglesia Adventista. Para aquellos que no me conocen, me crié en Nueva York y bueno, paso mucho tiempo de Florida a Colombia viajando. Me gradué de una de las universidades en Chicago y estoy aquí compartiendo y dedicando mi tiempo dentro de este hermoso mensaje adventista. Y es una alegría de compartir con ustedes hoy este hermoso mensaje. Le quiero dar gracias a los que se están sintonizando conmigo, que se queden conmigo, porque hoy vamos a tocar un tema por cual se ha hecho oculto en nuestra amada iglesia. Yo he estado en la iglesia adventista ahora un poco más de 55 años. Y bueno, hermanos, ha sido una bendición. Y bueno, espero que en este estudio que vamos a profundizar la caída, titulado La caída del don profético. El don profético viene siendo el espíritu de profecía, el mensaje del tercer ángel, la caída. ¿Y por cuál somos tibios? Hermanos, quiero que me acompañen, los invito a que me acompañen en este estudio hoy para disfrutar de la palabra de Dios y un profundo conocimiento dentro de este gran privilegio sagrado que Él le ha otorgado a la iglesia adventista, que se llama el espíritu de profecía, el mensaje del tercer ángel. ¿Y por qué somos o vamos a ser vomitados de su boca? Queridos hermanos, vamos a comenzar con parte 1 de este hermoso mensaje, el don profético. Vamos a comenzar con breve oración, hermanos. Querido eterno Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos por tu virtud. Gracias te damos por tu misericordia, tu amor, por el Calvario, por la santa sangre. Gracias te damos, Padre, por limpiarnos de toda maldad a través de esa santa sangre. Y ahora, Padre, nos dedicamos en el camino de la senda que tú deseas para tu iglesia hoy, Padre. Acuerdo a un escrito está, y aún así dice el Señor. Y nada más, que esos sean los motivos por cuales somos bendecidos. Guíanos ahora, guárdanos, capacítanos en tu palabra, Padre. Te lo suplicamos por los méritos de tu Hijo amado, en Cristo Jesús. Amén. Comenzaremos, hermanos. Hermanos, tenemos que preguntarnos, ¿por qué se llama el título La caída del don profético? ¿Y por qué es que dice Juan en Apocalipsis capítulo 3 que estamos en unas condiciones ni frío ni caliente, sino tibio, y seremos vomitados? Hermanos, conocemos que en nuestras iglesias hoy día falta ese profundo conocimiento del mensaje del tercer ángel, el espíritu de profecía. Se ha hecho oculto en nuestra iglesia. Este mensaje Dios se lo otorgó a la iglesia adventista en 1844 a través de su sierva, la hermana Elena E. de White,
para traernos no solamente a nuestra iglesia, pero igualmente al mundo, pregonar ese mensaje al mundo. La iglesia adventista que fue otorgada con ese sagrado privilegio. Entonces, hermanos, tenemos que conocer por qué seremos vomitados de su boca. Tal vez quizás que sea que no estamos cumpliendo con nuestro deber. Hermanos, me he dedicado a investigar profundamente los escritos en los libros del espíritu de profecía en inglés, y des en cuenta que mi primer lenguaje es el inglés natal, y luego el segundo es el español, porque vine de padres de Puerto Rico. Entonces, disculpen si algunas veces mi español no está al día. Yo sé que ustedes me ayudarán. De todos modos, hermanos, queremos compartir y presentarle hoy la razón por cual necesitamos, hermanos, mirar a este tema. Y como dijo Pablo, nos amonestó en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, examinarlo todo y retener lo bueno. Hermanos, tenemos que alentarnos individualmente. Y por eso es importante que investiguemos, procuremos, escudriñemos este hermoso mensaje que Dios nos ha dado, que no lo tiene ninguna otra iglesia. Sin este mensaje seríamos nosotros como cualquier otra iglesia. En este día vamos a entrar en una investigación profunda de lo que nos trae este mensaje y qué es lo que necesitamos hacer para no caer en la vergüenza de ser vomitado de su boca. ¿Listo? Ok, hermanos, vamos a comenzar entonces con la primera cita que se encuentra en el libro Consejos para la Iglesia, página 162. Y dice así la pluma de inspiración: a medida que se acerca el fin y la obra de dar la última amonestación al mundo se extiende, resulta más importante para los que aceptan la verdad presente tener una clara comprensión de la naturaleza e influencia de los testimonios que en su providencia Dios vinculó con la obra del mensaje del tercer ángel desde su mismo nacimiento. Tremendo, hermanos. En los tiempos antiguos, Dios habló a los hombres por la boca de los profetas y apóstoles. En estos días les habla por los testimonios de su espíritu. Nunca hubo un tiempo en que Dios instruyera a su pueblo más fervientemente de lo que lo instruye ahora acerca de su voluntad y de la conducta que Él quiere que siga. Oh, hermanos, estas palabras hablan por sí mismas. Dios en la antigüedad nos habló a nosotros a través de sus apóstoles, sus profetas. Y hoy nos habla a través de el espíritu de profecía, sus testimonios, hermanos. Lamentablemente nosotros conocemos la historia de los profetas y los apóstoles. Ambos fueron matados, perseguidos. Nosotros conocemos
lo que le pasó a los discípulos y Cristo se lo dio a ese pueblo. Mateo capítulo 23, versículo 37 y 38 le dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, la que mata y apedreas los profetas, cuánto me gustaría cogerte como la gallina coge sus pollitos, pero tú no quisiste. Y de ahora en adelante su casa se quedará asolada. El término asolada quiere decir, hermanos, que ya no tendrá el don profético que tenía antes. Fue quitado porque rechazó al Hijo de Dios. Y fueron al extremo de no solamente rechazar sus palabras, sino que también lo crucificaron. Ahora, hermanos, quizás hoy día estamos rechazando las palabras del Hijo de Dios. A cuento Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, dice: porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Entonces, hermanos, es semejante hoy que estamos rechazando a las palabras del testimonio de Jesucristo, en no predicarlas, en no compartirlas. Si acaso le preguntamos a un laico, a un anciano, a un pastor, a un dirigente de nuestra iglesia, ¿qué es el mensaje del tercer ángel? ¿Podrían darte una buena explicación brevemente? Posiblemente no, hermanos. Lamentablemente, esa es nuestra condición. Vamos a seguir adelante, hermanos. En Comentario Bíblico 7a, página 62, dice la pluma de inspiración: si fue necesario que el antiguo pueblo de Dios recordara con frecuencia la forma en que Dios lo trató en misericordia y juicio, en consejo y reproche, es igualmente importante que nosotros contemplemos las verdades que se nos presentan en su palabra. Verdades que, si son obedecidas, nos guiarán a la humildad, a la sumisión y la obediencia a Dios. Debemos ser santificados por la verdad. La palabra de Dios presenta verdades especiales para cada época. El trato de Dios con su pueblo del pasado debiera recibir nuestra cuidadosa atención. Ese trato está destinado a enseñarnos lecciones que debiéramos aprender. Pero no hemos de quedar contentos con esto. Dios guía ahora a su pueblo paso tras paso. La verdad es progresiva. El ferviente escudriñador constantemente estará recibiendo luz del cielo. Nuestra pregunta constante debiera ser: ¿qué es la verdad? Ahora, dos puntos que quiero enfocar en esta cita, que fue hecha en 1881, el 26 de mayo, está escrita en Signs of the Times,
Señales de los Tiempos en inglés. En esta cita nos dice que Dios presenta verdades especiales para cada época. Como Dios no cambia, Él es igual ayer, hoy y para siempre, acuerdo a las Escrituras, entonces eso nos incluye a nosotros, porque Él le dio un mensaje exclusivo por la mensajera, el instrumento humano que Él utilizó, en este caso la hermana Elena de White, para traernos a nosotros una verdad especial para nuestra época. La cuestión es, ¿qué es lo que estamos haciendo con ese mensaje? El segundo punto de esa cita es que dice, Dios guía ahora a su pueblo paso tras paso. La verdad es progresiva. Es como un río que fluye de agua, no se estanca en una piscina, en algún lado, sino que sigue fluyendo. Y así es la palabra de Dios. A través del mensaje que Él le ha dejado a nuestra amada iglesia. Y ese mensaje ha sido abandonado. No se escucha mucho de este mensaje. Pero tendremos que dar cuentas a Dios en términos de lo que hemos utilizado. Y Él nos preguntará en el día de juicio ante el trono celestial. ¿Qué hiciste con los dones? ¿Qué hiciste con los talentos que te entregué? Entonces, tendremos que darle a Él la razón de nuestra fe. Y hermanos, por eso que le dice a la última de las 7 iglesias, la Odisea, que porque no está ni fría ni caliente, sino tibia, será vomitada de su boca. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 y 18. Vamos a seguir adelante aquí, hermanos. En el conocimiento, preguntan mejor, ¿en qué conocimiento se destacó la iglesia adventista del séptimo día? ¿Cuándo ocurrió? ¿Y a través de quién? Ya hemos contestado a alguna de estas preguntas. Dios le dio este sagrado privilegio, este mensaje a nuestra iglesia adventista. El mensaje del testigo fiel. Cristo es el testigo fiel. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Igualmente Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Y este es un sagrado privilegio que en su infinito costo se lo otorgó a nuestra amada iglesia. Y déjenme decirle que este sagrado privilegio se le fue quitado a ese pueblo que crucificó a nuestro Salvador. Y en Mateo capítulo 23, versículos 37 y 38, Cristo le dice
a los judíos: oh Jerusalén, Jerusalén, la que mata y apedreas los profetas. Cuánto me gustaría cogerte como la gallina coge sus pollitos, pero tú no quisiste. Y de ahora en adelante su casa se quedará asolada. En otras palabras, hermanos, sin el don del espíritu de profecía. Esa fue la iglesia escogida de Cristo. Esa fue la iglesia que Él vino a apoyar, que Él vino a capacitar. Y sin embargo, esa iglesia, el liderazgo de esa iglesia, no lo reconocieron. Y por esa razón era más fácil decir: crucifíquenlo, que investiguémonos. Este mensaje sabemos que Dios lo destacó en el otoño. Comenzó en octubre de 1844 a través de la sierva de Dios, la hermana Elena G. de White. Y Dios, a través de esta profeta, Él nos revela su intención y nos provee esta luz menor para ayudarnos a entender la luz mayor, la palabra de Dios. Y tenemos que enfocarnos en lo que dice esa palabra en Isaías 8:20. A la ley el testimonio. Si ellos no hablan de acuerdo con esta palabra, es que no les ha amanecido. A la ley y el testimonio. La ley, la palabra de Dios, y el testimonio, el espíritu de profecía, el testimonio de Jesucristo. En el capítulo más grande de toda la Biblia, Salmo 119, tiene 176 versículos. David, el rey David, ensalza la ley de Dios. Vamos a leer varios versículos porque en el capítulo completo es dedicado a completamente honrar, exaltar, glorificar la palabra de Dios. Vayamos a los versículos 1 y 2. Y dice: bienaventurados los íntegros de camino, los que andan según la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Versículo 8 al 12. Dices: tus leyes guardaré, no me abandones por completo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito seas tú, oh Jehová, enséñame tus leyes. Y el versículo 105, lámpara
es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, en Osea capítulo 4 versículo 6 dice, mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento, sabiduría. Dios nos ha dado esta sabiduría. Pero ¿qué hemos hecho con ella? Es la pregunta que debemos hacernos. ¿Están los pastores hoy al día? ¿Están pregonando este mensaje del espíritu de profecía? ¿Este mensaje de la verdad presente? ¿Están pregonando el mensaje del tercer ángel primeramente a nuestra iglesia? Si tomamos el momento no solamente para hacernos estas preguntas propiamente, sino hacérselas también a los dirigentes. Hermanos, queremos ser responsables por los dones que Dios nos ha concedido. Y tenemos que ser agradecidos a Él por su bondad en no dejarnos en tinieblas, sino alumbrar, como dice David ahí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Él nos ha dado esta lámpara, esta lumbrera adicional que no se la ha dado a ninguna otra iglesia. Somos sagradamente privilegiados. ¿Qué estamos haciendo con este hermoso mensaje? Vamos a seguir con la próxima cita, hermanos. ¿Qué nos hace a nosotros, a cualquier otra iglesia? Todas las iglesias tienen la Biblia, pero solo la iglesia adventista del séptimo día tiene ambos. La Biblia, la luz mayor, y la ayuda del espíritu de profecía, la luz menor. El testimonio de Jesús, Apocalipsis 19:10. Hermanos, fíjense que tenemos el aceite en nuestras lámparas, la palabra de Dios. Igualmente tenemos el aceite en nuestras vasijas, el espíritu de profecía. Hermanos, no podemos caer en la vergüenza de las 5 vírgenes insensatas. Conocemos la historia de ellos en Mateo 25, lamentablemente. Y cuando fueron a buscar ese aceite para sus vasijas, porque ya tenían aceite en sus lámparas, pero le faltaba aceite en sus vasijas. Ese conocimiento que Cristo anhelaba dar, no lo recibieron. Fueron a comprar y cuando regresaron, la puerta estaba cerrada. Cuando tocaron a la puerta, conocemos la respuesta. Apártate de mí, que no os conozco. La pluma de inspiración nos llama la atención. Igualmente como llamó la atención al antiguo pueblo de Israel,
igual al pueblo judío, hoy no hay diferencia porque Dios no cambia. ¿Y cómo es que Dios revela sus secretos? La respuesta está en Amos 3:7. Y dice, ciertamente hará Dios nada sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Ciertamente, Él no hará nada. Y de la misma manera que Él le reveló a Moisés, le reveló a Daniel, Isaías, Ezequiel, Juan, Santiago, Pablo, de la misma manera le reveló a la hermana White. Dice que el Espíritu Santo es el mismo autor de no solo el espíritu de profecía, sino de la Biblia, la palabra de Dios, la luz mayor. Y es el Espíritu Santo que inspira al instrumento humano para revelar el pensamiento de Dios a su pueblo. Y depende del pueblo lo que hará con ese mensaje que le es entregado. ¿Seremos nosotros como los judíos que mataban los profetas porque no le gustaban las amonestaciones, los reproches al pueblo? Y un ejemplo de eso viene siendo en el tiempo de Moisés, cuando ese pueblo de más de 1,000,000 salieron de Egipto hacia la tierra prometida. Y por el desafío a las palabras, a las amonestaciones de Moisés, por sus consejos, por sus reproches a ese pueblo, no llegó a entrar a la tierra prometida, hermanos. Lamentablemente fue la condición de ese pueblo. Nosotros lo podemos leer ahí en el libro de Números, capítulo 14. Solo Josué y Caleb entraron. Y dice que los cadáveres de ese pueblo fueron esparcidos por 40 años en el desierto. Hoy, hermanos, tenemos la oportunidad de conocer un mensaje que Dios nos ha concedido. ¿Qué haremos con él, hermanos? Y no los debemos sorprender porque sí hay muchas amonestaciones, sí hay profecías, pero no debemos dejar que nada nos desanime, sino que miremos lo que Dios desea para su pueblo hoy día y seremos bendecidos, hermanos. Dice en el libro La fe por cual yo vivo, página 298. El versículo, no apaguéis el espíritu, no menosprezáis las profecías, examinadlo todo y retener lo bueno. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19 al 21. En los tiempos antiguos, Dios habló a los hombres por la boca de los profetas y apóstoles. En estos días les habla por los testimonios de su espíritu. Sí, hermanos. El espíritu de profecía, el mensaje del tercer ángel. Nunca hubo un tiempo en que Dios instruyera a su pueblo más fervientemente de lo que lo instruye ahora
acerca de su voluntad y de la conducta que quiere que siga. En continuación, con la fe por cual yo vivo. El último engaño de Satanás será hacer que el testimonio del Espíritu de Dios pierda todo su efecto. Sin profecía el pueblo será disipado. Proverbios 29:18. Satanás obrará ingeniosamente de diferentes maneras y por diferentes agentes para debilitar la confianza del remanente pueblo de Dios en los verdaderos testimonios. Cuando se ponen en duda los testimonios en los cuales se creía una vez y se renuncia a ellos, Satanás sabe que los seducidos no se han de detener con esto. Y él redobla sus esfuerzos hasta lanzarlos en abierta rebelión que se vuelve incurable y acaba en la destrucción. La fe por cual yo vivo, página 298. Seguiremos aquí, hermanos. Vayamos a la cita, tomo 3, mensajes selectos, página 32. Y dice aquí, inspiración. La obra de la hermana Elena G. White no es distinta que la de los profetas bíblicos. En los tiempos antiguos habló a los hombres por boca de los profetas y apóstoles. En estos días, Él les habla por los testimonios de su espíritu. Todo lo que tiene que ver, hermanos, con el espíritu de profecía. Nunca hubo un tiempo en que Dios instruyera a su pueblo más fervientemente de lo que lo instruye ahora acerca de su voluntad y de la voluntad y de la conducta que quiere que sigan. Dice aquí, la escritura y el espíritu de profecía tienen el mismo autor. El Espíritu Santo es el autor de las escrituras y también del espíritu de profecía. Estos escritos no han de ser desvirtuados para hacer que signifiquen lo que el hombre quiera hacerlos significar, para expresar ideas y sentimientos humanos y para llevar adelante planes humanos a todo costo. Relación de los escritos de la hermana White a la luz y la luz menor con la Biblia. Poco caso se hace de la Biblia y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. Tomo 3, mensajes selectos, página 32. Nosotros hablamos de la manera que Dios revela sus secretos. En Amos 3:7 nos da la respuesta. Ciertamente hará Dios nada sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Entonces, si Él le revela sus secretos a sus siervos los profetas, sea Moisés, sea Daniel, sea Jeremías, etcétera, etcétera, Pablo, Santiago, Juan, hoy día, la hermana White, no debemos nosotros ir a esos profetas para conocer la voluntad de Dios y entender lo que Él desea especialmente para nosotros hoy día con este
sagrado privilegio que se llama el espíritu de profecía. Hay muchos versículos, hermanos, que hablan de la manera que Dios, quien Él utilizó para revelar sus secretos. Y podemos leer en varios versículos, aquí en la cita que se muestran, de Segunda Crónicas, capítulo 24, el capítulo 36, Oseas, capítulo 12, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos que Dios no cambia, hermanos. De la manera que Él fue en la antigüedad con sus profetas, Él es hoy con nuestra iglesia, porque Él no cambia. Él le dio un mensaje exclusivo a los profetas en la antigüedad para su época. Igualmente nos da un mensaje para nosotros en nuestra época y depende en cómo nosotros hagamos con ese mensaje. Dice en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 85, nadie piense que ya no hay más conocimiento que adquirir. En otras palabras, es progresivo, hermanos. No para. Sin embargo, tenemos una fuente grande de conocimiento que Dios le ha otorgado a la iglesia adventista y no lo ha utilizado para su bienestar, para pregonarlo, porque los hermanos están sedientes y hambrientes de conocer la voluntad de Dios para nuestro tiempo. Dice aquí, la profundidad del intelecto humano puede ser medida. Las obras de los autores humanos pueden dominarse. Pero el más alto, profundo y ancho arrebato de la imaginación no puede descubrir a Dios. Hay una infinidad más allá de todo lo que podamos comprender. Hemos contemplado solamente una vislumbre de la gloria divina y de la infinitud del conocimiento y la sabiduría. Hemos estado trabajando, por así decirlo, en la superficie de la misma, cuando el rico metal del oro está debajo de la superficie, para recompensar al que cabe en su búsqueda. El pozo de la mina debe ser ahondado cada vez más y el resultado será el hallazgo del glorioso tesoro. Por medio de una fe correcta, el conocimiento divino llegará a ser el conocimiento humano. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 85. Consejos sobre la obra de la escuela sabática. Página 27 dice, al escudriñar las escrituras, no debéis procurar interpretar sus declaraciones de tal manera que concuerden con vuestras ideas preconcebidas. Hermano, esa es la razón por cual tenemos tantas iglesias dominicales. Interpretan las palabras a acuerdo a su dirigente. Antes bien, cual aprendices, allegaos para entender los principios fundamentales de la fe de Cristo. Con ávido interés y ferviente oración, acudid a la palabra de Dios, para saber que es verdad, manifestando el mismo espíritu que reveló Nataniel cuando rogó fervientemente al Señor que le diera a conocer la verdad.
Todo aquel que busque fervientemente la verdad será iluminado como Nataniel. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Yo no puedo interpretar nada, hermanos. Yo soy un hermano, estudiante de la palabra de Dios, laico. Y aunque soy maestro, no me da la autoridad divina para interpretar nada. Y Pedro lo clarifica aquí, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Regresamos a Palabras de Vida del Gran Maestro, página 98. Y dice así, en cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. La pregunta que tenemos que hacernos aquí, hermanos, ¿nos incluye a nosotros como el moderno Israel que somos? Obvio que sí, hermanos. Dios otorgó a nuestra amada iglesia con un mensaje exclusivo, un mensaje de los tiempos, una verdad presente, una luz menor para ayudarnos a entender la luz mayor. ¿Qué hemos hecho con ese mensaje? Es la gran pregunta. Dice aquí, en la misma cita, las viejas verdades son todas esenciales. La nueva verdad no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella. Repito, hermanos, las viejas verdades son todas esenciales, la palabra de Dios. La nueva verdad no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella. Nos ayuda a entenderla a ella mejor. Es únicamente comprendiendo las viejas verdades, la palabra de Dios, como podemos entender las nuevas, el espíritu de profecía. Cuando Cristo deseó revelar a sus discípulos la verdad de su resurrección, comenzó desde Moisés y de todos los profetas y declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Pero es la luz que brilla en el nuevo desarrollo de la verdad la que glorifica lo viejo. Aquel que rechaza o descuida lo nuevo no posee realmente lo viejo. Para él, la verdad pierde su poder vital y llega a ser solamente una forma muerta. Que Dios nos ayude a entender estas cosas, hermanos. Porque queremos recibir tanto la vieja verdad, la palabra de Dios en su plenitud, tanto como el espíritu de profecía en su plenitud igualmente, porque ambos revelan los secretos de Dios. Escuchen lo que dice la pluma de inspiración en Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, página 29. Una luz preciosa ha de resplandecer de la palabra de Dios. Y no se atreva nadie a decir qué cosa debe o qué cosa no debe ser expuesta al pueblo
en los mensajes de iluminación que Él envíe, apagando así el Espíritu de Dios. Cualquiera que sea su puesto de autoridad, nadie piense, nadie tiene derecho de impedir que la luz llegue al pueblo. Cuando un mensaje viene en el nombre del Señor a su pueblo, nadie puede excusarse de investigar sus pretensiones. Ninguno debe arriesgarse quedándose atrás y asumiendo una actitud de indiferencia y confianza en sí mismo, diciendo: yo sé qué cosa es verdad, estoy satisfecho con mi posición, he tomado ya mi posición y no me dejaré mover de ella, venga lo que viniere. No escucharé el mensaje de este mensajero porque sé que no puede ser la verdad. Porque siguieron este mismo proceder, las iglesias populares fueron dejadas en tinieblas parciales. Y por esto los mensajes del cielo no las han alcanzado. Consejo sobre la obra de la escuela sabática, página 29. Somos amonestados aquí, hermanos, que cuando viene un mensaje en el nombre del Señor a su pueblo, nadie puede excusarse de investigar sus pretensiones. Así fue en la época de Cristo. Él trajo una luz nueva al pueblo. Y sin embargo no era nueva porque hablaba de las escrituras del Viejo Testamento. Para ellos era nuevo, eran doctrinas extrañas para ellos porque no estudiaban. Y era más fácil decir crucifíquenlo que decir examinémoslo, procuremos, investiguemos. Y así es hoy. Lamentablemente ese pueblo judío no tenía tiempo para investigar y hoy igualmente el mundo nos atrae con tantas cosas, tantos ídolos, que no nos damos cuenta que debemos de invertir en la palabra de Dios y el espíritu de profecía para un pueblo que es sagradamente privilegiado. Y ella lo clarifica al principio de esa cita. Dice: una luz preciosa ha de resplandecer de la palabra de Dios. Y no se atreva nadie a decir qué cosa debe o qué cosa no debe ser expuesta al pueblo en los mensajes de iluminación que Él envíe. Y obviamente Él nos ha enviado los mensajes de los 3 ángeles. ¿Qué estamos haciendo con esto, hermanos? Sigamos adelante. En el mismo libro, Consejos sobre la obra de la escuela sabática, página 26, dice: todavía hay mucha verdad preciosa para ser revelada al pueblo en este tiempo de peligros y tinieblas. Repito, hermanos, todavía hay mucha verdad preciosa para ser revelada al pueblo en este tiempo de peligros y tinieblas. Pero es el propósito determinado de Satanás impedir que los rayos de luz de la verdad penetren en el corazón de los hombres. Sí, Él está determinado que nosotros no entendamos, conozcamos este mensaje del tercer ángel, del espíritu de profecía.
Si queremos tener la luz que ha sido provista para nosotros, debemos manifestar el deseo que tenemos de ella por un diligente escudriñamiento de la palabra de Dios. Verdades preciosas, por largo tiempo ocultas, han de ser reveladas de una manera que pondrá de manifiesto su sagrado valor, porque Dios glorificará su palabra para que aparezca en una forma en que nunca antes la hayamos visto. Repito esa última partecita. Verdades preciosas, por largo tiempo ocultas, han de ser reveladas de una manera que pondrá de manifiesto su sagrado valor, porque Dios glorificará su palabra para que aparezca en una forma en que nunca antes la hayamos visto, hermanos. Hermoso, hermoso. Esta cita es Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, página 26. Y hermanos, esto es lo que Dios nos ha confiado. Este hermoso mensaje adventista es un mensaje tan profundo que no tiene límites, hermanos. No se puede poner barreras en ningún lado porque es un mensaje hermoso. Y verdades preciosas que se han hecho ocultas. En los videos adelante que voy a someter por YouTube, estas verdades serán conocidas que han sido ocultas, que se encuentran dentro del espíritu de profecía y la palabra de Dios. Acuerdo a un escrito está, y así dice Jehová. Y nada más, hermanos. Yo no tengo nada más que compartir. Yo no tengo teorías, yo no tengo filosofías, yo no tengo opiniones propias. Lo único que tengo es un escrito está. Y así dice Jehová. Sigamos aquí, hermanos. En el mismo libro Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, página 30, dice, si llega un mensaje que no entendéis, empeñaos en escuchar las razones que el mensajero expone, comparando texto con texto, a fin de que podáis saber si lo apoya o no la palabra de Dios. Si creéis que las opiniones expuestas no tienen la palabra de Dios por fundamento, y si la opinión que vosotros sostenéis tocante al asunto no puede ser controvertida, entonces exponed vuestras poderosas razones, porque vuestra posición no será debilitada por ponerse en contacto con el error. No hay virtud ni virilidad en mantener una guerrilla continua en la oscuridad, cerrando vuestros ojos para no ver y vuestros oídos para no oír, y endureciendo el corazón en la ignorancia y la incredulidad para no tener que humillaros y confesar que habéis aprendido algo sobre algunos puntos de la verdad. Negarse a investigar la verdad no es cumplir con el mandato del Salvador de escudriñar las Escrituras. ¿Acaso es buscar tesoros escondidos el llamar montón de basura el resultado del trabajo de otro? Sin examinar críticamente para ver si hay o no preciosas joyas de verdad
en esa colección de pensamientos que condenáis? Tremendo, hermanos. Tremendo estas citas y consejos sobre la obra de la escuela sabática en página 30. Sigamos adelante. En página 33 nos llama la atención y dice ella: cuando se os pida que escucháis las razones de una doctrina que no entendéis, no condenéis el mensaje mientras no lo hayas investigado prolijamente y sepáis por la palabra de Dios que no es defendible. Si yo tuviera la oportunidad, hablaría a los alumnos de todas las escuelas sabáticas del país, suplicando fervientemente en alta voz que acudan a la palabra de Dios en busca de la verdad y la luz. Dios tiene preciosa luz que ha de impartir a su pueblo justamente en este tiempo. Repito, Dios tiene preciosa luz que ha de impartir a su pueblo justamente en este tiempo. Hermanos, esa luz obviamente es el espíritu de profecía, el testimonio de Jesucristo. Y vosotros debéis esforzaros fervorosamente en vuestra investigación para poner la mira nada menos que en un conocimiento cabal de todos los puntos de la verdad, a fin de que en el día de Dios no seáis hallados entre aquellos que no han tenido de toda palabra que sale de la boca de Dios. Queridos hermanos, hemos llegado a la conclusión de parte 1 de este hermoso mensaje hoy día. Hermanos, no se olviden que la parte 2 viene pronto y es la conclusión sobre este tema de lo que es el don profético y la caída de este mensaje del tercer ángel dentro de nuestra iglesia. Queridos hermanos, le aseguro que tenemos que afirmarnos más en las cosas de Dios, en los escritos que nos llama la atención, la ley y el testimonio de Dios para nuestra época. Hermanos, vamos a terminar con oración y luego nos despedimos. Hasta la próxima. Querido eterno Padre Celestial, grande eres tú, alabado y glorificado sea tu nombre por toda la eternidad. Te damos gracias, Padre, por tu abundancia, tu providencia en no dejarnos en tinieblas, sino alumbrar nuestro camino con un mensaje exclusivo que le ha dado a nuestra iglesia que no lo tiene ninguna otra. Ayúdanos a comprenderlo, ayúdanos, Padre, a estudiarlo, y Padre, ayúdanos a compartirlo con aquellos que están sedientos y hambrientos de conocer la profundidad de tu palabra santa. Guíanos en este santo día, cuídanos y guárdanos, para que tu voluntad sea cumplida en tu pueblo, Padre, para que nosotros podamos ser fortalecidos en tu palabra, acuerdo a un escrito está, y así dice el Señor, y que sea eso nuestra única espada y nuestro único escudo. Gracias te damos por los que se han sintonizado, que el Espíritu Santo obre en todos nuestros corazones para ser guiado por tu palabra. Todo esto, Padre, te lo suplicamos por los méritos de tu Hijo amado, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, no se olviden que tenemos videos adicionales que van a venir de diferentes temas. Ezequiel 9, la silenciosa tormenta para la iglesia, y luego también el número 144.000, el trigo de la iglesia. Ese es otro estudio profundo y hermoso que pronto vamos también a bajar a YouTube para que también puedan recibirlo y disfrutarlo, acuerdo a un escrito está.
sintonícense con nosotros y estén con nosotros, hermanos, porque la palabra de Dios es la que nos alienta aquí, la que nos dirige en todo sentido, y eso es lo que queremos compartir con ustedes. Queridos hermanos, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, Solo Escrito Está, para recibir las notificaciones de los videos que pronto se van a subir al canal Solo Escrito Está. Que pasen un feliz día, hermanos. Hasta luego.